Gracias por acompañarnos una vez más. Dios tiene preparado algo especial que escucharemos a continuación por el pastor Francisco Concul. Prepárate y disfruta de la palabra de Dios. Nuevamente, qué alegre saludarles. Un saludo y un abrazo especial de Iglesia Nazaret Sur. Y continuamos con nuestros temas acerca de la familia. Y es que hemos revisado que la familia es un orden establecido por Dios. Y debemos prestarle mucha atención a ese orden. Hemos revisado que hay esposo, esposa y que también hay padres, hijos, y que ese orden es insustituible y que eso ayuda a todos los miembros que pertenecen a la familia. No solamente ayuda a unos en detrimento de otros, no, eso ayuda a todos y es necesario. Por ejemplo, los niños necesitan de sus padres, de ambas figuras, padre y madre. Quizá en algunos casos, algunos hogares, esté formado solo por la madre, pero es necesario que el niño tenga la figura paternal, la cual puede ser no sustituida, pero sí puede en cierta medida ser suplida por el abuelo, un tío o un padre adoptivo o algún líder de la iglesia, la figura de padre, ¿sí? Esa figura paternal. ¿Sí? Pero es necesario que los hijos vayan creciendo con eso. Pero hablemos un poquito acerca del aspecto de la educación, de la crianza, y es que esa debe hacerse siempre en los caminos del Señor. El problema es que hemos dejado a un lado la fuente que nos dice cómo debemos hacerlo, la palabra del Señor. Ustedes recordarán que, por ejemplo, en Génesis 18, versículo 19, dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Y nosotros podemos comprender que Dios mismo, aquí es Dios mismo el que está diciendo que la tarea de Abraham, la tarea de Sara, porque no era solo de Abraham, sino también de Sara, era encaminar a los hijos para que guarden los mandamientos de Dios. Y esos mandamientos son unos mandamientos que deben conocerse. Insisto, el gran problema el día de hoy es que la gente no está, escúchelo bien, escuchando la voz de Dios, no conoce los mandamientos de Dios. Y un gran problema es que muchos padres, muchos hombres y mujeres no están leyendo y estudiando la palabra y quieren todo lo más fácil posible, con mucho respeto y con mucho cuidado, porque no podemos afirmar que siempre sea así. Pero tenemos un movimiento donde constantemente y fácilmente se dice, es que Dios ha puesto esta palabra en mí para ti. ¿Sí? Dios dice, ¿sí? Y de repente Dios no ha dicho eso. Y el otro gran problema es de que es mucho más fácil que escuchar la voz de Dios a través de alguien que me diga, mira, Dios quiere que hagas esto. A uno leer, estudiar, volver a leer, meditar en la palabra del Señor. Si nosotros queremos ser buenos padres, necesitamos conocer la palabra del Señor. De una manera rápida quisiera presentarte cómo la palabra del Señor trae vida a nuestros hijos. Por ejemplo, en el capítulo 22 tenemos la historia cuando Dios le dice a Abraham que sacrifique a su hijo. Si nosotros no entendemos el contexto, nos parecerá que fue una petición demasiado dura, demasiado fuera de lugar, parece algo fuera de sí que Dios le pida a Abraham que sacrifique a su hijo. Sin embargo, debemos considerar que en los tiempos de Abraham era lo más normal, lo más común, que una familia cuando tuviera un primer hijo, ese primogénito lo llevara a los dioses y lo sacrificara. ¿Sí? Eso era muy normal
en los pueblos donde Abraham vivía. Así que cuando Dios le pide, quiero que me sacrifiques a tu hijo, Abraham no va con la idea de que Dios es un Dios igual a los otros dioses. De esa manera, también menciona en el capítulo 22, verso 5, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno y yo el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Volveremos. Mi hijo y yo regresaremos, porque tengo la convicción, tengo la seguridad que mi Dios es diferente a los demás dioses. Y así fue. Así fue. Abraham sabía que Dios era diferente a los demás dioses porque conocía a Dios, porque tenía una relación con Dios, porque hablaba con Dios, porque era guiado por Dios. Entonces allí vemos que Abraham conoce a Dios y por eso le enseña a su hijo Isaac quién es Dios, a conocer a Dios, a tener comunión con Dios. Y esa fe representó vida y salvación para Isaac. ¿Sí? Y veamos otro ejemplo, ese ejemplo es terrible en los Jueces, cuando el pueblo se había olvidado de Dios. Dice en Jueces capítulo 2 que había nacido una generación que no conocía a Dios ni sus obras y empezó a alejarse. Y escúchelo bien, el problema es que cuando nos alejamos del Dios verdadero, no nos quedamos sin irnos a otro Dios, porque como han dicho los que estudian al ser humano desde la antropología, el ser humano en su estructura y en su esencia está abierto a la trascendencia, ¿sí? Entonces, lo que pasa es que cuando nosotros dejamos al verdadero Dios, lo sustituimos por dioses falsos, ¿sí? Y eso fue lo que sucedió. Jefté aparece acá en el capítulo 11 de Jueces y hace un voto y dice, el primero que salga, yo lo sacrificaré. Y eso evidencia, escúchelo bien, el desconocimiento de Jefté de la ley. Dios no pide eso. El Dios verdadero jamás pediría eso. Si él hubiera visto la ley, hubiera entendido de que Abraham se enseñó y nos mostró que Dios era un Dios diferente. Dios no se complace con los sacrificios humanos. Y Dios da la victoria no por el voto que hizo Jefté, sino por su gracia y misericordia. Sin embargo, en el verso 32 nos menciona que venció Jefté a los hijos de Amón y que cuando regresa a su casa sale su hija y él se rasga las vestiduras y dice, es mi hija. En el verso 35, ay, hija mía, en verdad me has abatido y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. Si de verdad, escúchelo bien, si de verdad Jefté hubiera conocido la palabra del Señor, si de verdad Jefté hubiera conocido a Dios verdaderamente, sabría que Dios no le exigía un sacrificio. Y aun aunque él haya hecho un voto necio, un voto tonto, Dios no lo hubiera castigado porque no lo hubiera hecho. ¿Me voy a entender? Sin embargo, su desconocimiento de Dios y de la palabra de Dios hizo que en lugar de traer vida a su hogar, trajo ¿qué? Muerte. ¿Sí? Mientras el conocimiento a Dios y sus mandamientos trajo vida a la familia de Abraham y de Sara, el desconocimiento de la palabra del Señor trajo muerte en el hogar de Jefté. ¿Ve esa diferencia? Ahora la gran pregunta es, ¿dónde está usted como padre? ¿Sí? ¿Usted conoce a Dios? ¿Usted camina con Dios? ¿Usted busca conocer la palabra y los mandamientos de Dios? ¿O usted es de aquellos que lo más fácil, verdad? Bueno, ¿qué me dice este profeta? ¿Qué me dice esta profeta? No se trata de eso.
Miren, es de algo lo más importante, lo más valioso para nuestra vida, que requiere un esfuerzo intencional por leer, volver a leer, releer nuevamente, ¿sí? Estudiar la palabra del Señor, meditar la palabra del Señor, orar y buscar tener comunión con Dios para que conociendo a Dios y su palabra, tengamos, escúchelo bien, lo más importante y lo más necesario para guiar a nuestros hijos. Isaac no solamente recibió vida, sino también recibió la bendición de conocer al Dios de su padre Abraham y de su madre Sara. La hija de Jefté, lo que recibió fue muerte. Lo que recibió fue, ¿qué? Maldición, destrucción. No se equivoque. ¿Dónde está usted? ¿Y dónde quiere mantenerse usted? Si ya usted está en una línea, ¿o dónde quiere usted hacer el cambio? Porque si usted estaba más en la línea de Jefté, es tiempo de volvernos al Señor y con la ayuda de Dios criar a nuestros hijos y formar una generación que tema y que busque al Señor. Que Dios nos ayude en esta tarea. Y sin lugar a dudas, nuestra tarea es buscar que en nuestro hogar haya ¿qué? Vida, y esa vida solo la encontramos en Jesús. Un saludo y un fuerte abrazo de parte de Iglesia Nazaret Sur.